Bendiciones nuevamente a todos, hermanos. Un gusto, un privilegio de poder compartir esta mañana y, como siempre, tratar de llevar un mensaje a la vez proveniente de parte de Dios. Un mensaje de Él para nuestras vidas, para hacer esos cambios, mover esas aguas, agitar lo que hay dentro de nosotros y conducirnos a lo que es bueno, a lo que es correcto, a lo que es perfecto, a lo que nos conviene más. Pueden ver esa frase por allí. La cultura judía, nosotros entendemos que siempre ha conservado estos textos antiguos de la ley, desde Moisés y todos los profetas y todo lo que se escribió en su momento hasta nuestro Señor Jesucristo. Y aún hasta hoy esa cultura sigue conservando, pero hay algo en particular que ellos hacen. Tal vez a veces nosotros no nos hemos dado cuenta, pero ellos conservan más documentos aparte de estos de los que nosotros conocemos, con los cuales nosotros estamos familiarizados. Nosotros conocemos el Antiguo Testamento, y si ellos lo conservaron durante mucho tiempo, pero tienen otros documentos adicionales. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, allá a la carta que escribe Judas, menciona algo que escribió, que dijo Enoc. También menciona una lucha entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Y todos estos relatos están documentados en, valga la redundancia, documentos que ellos conservaban. No necesariamente con la misma relevancia o con la misma trascendencia de la ley, pero conservaban esto. Además de eso, los rabinos, aquellos eruditos, aquellos conocedores de la ley y de todos estos documentos, también hacían sus reflexiones, y todas esas reflexiones se fueron documentando también. Entre esas reflexiones de los rabinos, conocido como el Talmud, hay una frase que quiero que conozcamos esta mañana, y esa frase es: quien salva una vida, salva al mundo entero. Los que estamos aquí vamos a repetirla: quien salva una vida, amén. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Y es una reflexión que surge de estos rabinos, del conocimiento de las Escrituras. No sé si recordamos cuando Jesús está allá en el Sermón de la Montaña y muy frecuentemente dice: oísteis que fue dicho. Muchas de las cosas a las cuales Jesús se refería no eran necesariamente a la ley, sino a lo que aquellos eruditos habían durante siglos analizado y se había convertido también en prácticas. Pero bueno, es una frase que inspira a ayudar a otros. Una frase que muchas veces contrasta con la realidad, con el corazón humano, con lo que durante la historia de la humanidad nosotros hemos experimentado y algunas veces hasta contribuido un poco. Historias de guerra, historias de sufrimiento, historias de dolor acompañan a la historia de la humanidad. Y una de ellas, quizás de las mejores documentadas en la historia reciente, decimos reciente, aunque eso ya fue hace aproximadamente 80 años, fue la Segunda Guerra Mundial. Una época en la cual surgió esa corriente de pensamiento materialista, en la cual se predicaba mucho de que Dios no existe y que básicamente lo que conocemos, lo que vemos, lo que palpamos, lo que podemos ver en un microscopio, esa es la realidad. No hay cielo, no había nada más, no hay ni Dios, ni hay infierno, ni nada. Solamente lo que podemos ver, lo que podemos palpar. Y ese es el materialismo. Un predicador del cual tal vez conocemos de aquella época, que vivió esa época, Juan Antonio Monroy, en Europa de paso, él escribió mucho y escribió acerca de ese tema, porque era lo que estaba en boga y lo que era el tema con el que se luchaba en ese momento. Era la lucha de la iglesia en la época, la iglesia versus el materialismo. Y esa forma de pensar
parece inofensiva, pero tiene consecuencias grandes. Esa forma de pensar nos lleva a creer entonces que si todo lo que somos, el valor que tenemos se reduce a lo material, entonces quiere decir que hay razas superiores y razas inferiores. Y los alemanes lo interpretaron así y consideraron de que ellos eran la raza superior. Genéticamente ellos eran los mejores, la raza aria, y se propusieron, por lo menos como ese pretexto, dominar al mundo para que la raza dominante fuera la mejor raza en la época. Y por ahí ideológicamente surge la Segunda Guerra Mundial, más todos los demás intereses económicos, políticos que pudieron haberse involucrados. Una guerra sangrienta durante años, dándose en Europa, también en Asia, otros frentes de batalla en África, y cerca acá también de América, en algunas islas se dieron enfrentamientos. Dentro de todo esto, la raíz de ese problema se agudizó con los judíos, el famoso Holocausto, donde se enseñaba de que los judíos no solamente eran inferiores, sino que eran como un virus, que no se podía ni siquiera uno acercar a ellos porque podía contaminarse, o más bien los alemanes, porque nuestra raza tampoco hubiera sido privilegiada en ese momento. Y los judíos sufrieron. Se estima que alrededor de unos 6 millones de vidas de judíos se perdieron, más todos aquellos que sufrieron. Comenzó con una simple identificación y se les obligó a los judíos a llevar una marca, ¿se acuerdan aquella estrella de David? Y llevarla para que todos pudieran decir, él es judío, y acercarse o no acercarse a él. Luego se les comenzó a prohibir ir a muchos lugares, y habían tiendas específicas para judíos, y se les comenzó a marginar de esa forma. Luego se comenzaron a concentrar estas personas y a reunirlas en zonas específicas de las ciudades. Ya no podían vivir donde ellos quisieran. Y por último paso, se construyeron aquellos campos de concentración en los cuales muchos trabajaron hasta la muerte, muchos fueron objeto de experimentos, muchos fueron objeto de abusos. Y esa era la condición de la humanidad en aquella época. Y había por allí un alemán, de paso era miembro del partido nazi, miembro de ese partido que había llegado al poder y que había oprimido, y él tenía una fábrica. Él era un hombre normal de la alta sociedad, que había conseguido llegar a un estatus muy importante, tenía influencia política y tenía influencia económica. Y a su empresa comenzaron a entrar a trabajar muchos judíos, porque al entrar a una empresa de un alemán tenían protección. Podían decir, yo trabajo para Oskar Schindler, no me pueden, o por lo menos podían tener un poco de seguridad en sus vidas. Y comenzó, sin que él se diera cuenta, a entrar a gente a la fábrica. Luego él se comenzó a sensibilizar y a conocer la historia de todos estos judíos, y su corazón se fue sensibilizando y sensibilizando más, y comenzó a contratar y contratar personas, porque mientras contrataba personas, las estaba salvando de ir a los campos de concentración, las estaba salvando de una muerte casi segura. Y aquel hombre llegó a contratar más de 1000 personas en su fábrica, aunque no lo necesitaba, pero quería salvar vidas. Quería salvar vidas de aquellos inocentes que eran víctimas de esa guerra. La guerra es parte de la historia de la humanidad, y la guerra también ha sido parte de la historia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue traído de Egipto, Dios lo llevó por el desierto
les entregó la tierra prometida, el pueblo pidió rey y Dios les concede la petición, les da su rey. Sin embargo, el corazón del pueblo constantemente se apartaba de Dios, el reino se dividió, el reino se alejó más y más de Dios y Dios lo entregó a manos de otros imperios. Y en ese contexto, unos entre 500 y 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo, estando en Babilonia, preso, cautivo, Ezequiel, Dios lo llama. Parte del pueblo había sido llevado cautivo, como Ezequiel, y parte había quedado en Jerusalén, como Jeremías. Y estando aquel hombre allá, Dios lo llama. Ezequiel, un hombre del linaje de los sacerdotes, que por tradición tendría que ser sacerdote alrededor de los 30 años, y en esa edad, cuando lo había cumplido, pero estando en Babilonia, allá en el exilio, si todas las cosas hubieran marchado bien, si hubiera estado en su pueblo natal, a su edad hubiera sido ordenado como sacerdote, pero estaba ya a la orilla de un río solo, llorando con las penas del pueblo. Y es allí donde Dios lo llama, y Dios levanta por medio de Ezequiel un profeta. Lo interesante en la vida de Ezequiel es que no es un profeta convencional. Cuando nosotros escuchamos de un profeta, imaginamos una figura de una persona elocuente, con palabras de seguridad. Imaginamos a Elías dando un mensaje. Pero la forma en la que Dios utiliza a Ezequiel es distinta. Y comienza a mandarle a que haga diferentes cosas como mensaje para el pueblo de Israel. Pero le dice algo al inicio. Vas a ir, vas a hablar al pueblo de Israel y nadie te va a escuchar. Vas a hablar durante toda tu vida y a profetizar y el pueblo no te va a escuchar. Y esto suena contradictorio, pero entonces ¿para qué lo manda? ¿Para qué manda Dios a Ezequiel si nadie lo va a escuchar? Pero ese es el mandato de Dios. Y ahí podemos comenzar a descubrir principios, cómo obra Dios, cómo se manifiesta y cómo también quiere que nosotros respondamos a Él. Y le dice, vas a ir, pero nadie te va a escuchar. Y comienza a hacer diferentes cosas, Ezequiel, dramatizaciones que Dios le ha mandado a hacer. Y lo manda a que se acueste en un lugar público donde todos lo vean. 390 días acostado de un lado, reflejando el tiempo del extravío del pueblo de Israel. Ahora le dice, vas a estar 40 días recostado del otro lado. ¿Quiénes harían eso hoy en día allá en el Parque Central? Nos imaginamos un profeta de una forma distinta, pero este era el mensaje por el cual Dios quería que transmitiera Ezequiel a su pueblo, por medio de su propia vida, por medio de su propia dramatización. Luego le manda, vas a ir y vas a igual estar en un lugar público y vas a comer lo mínimo, pan de escasez, el agua necesaria, y que toda la gente lo vea, porque ese es un mensaje también para el pueblo. Van a sufrir, van a tener pena. Y va Ezequiel y hace lo que Dios le manda. Luego le dice Dios, te vas a cortar el pelo, te lo vas a rapar, lo vas a tomar, lo vas a dividir en 3 porciones. Una parte la vas a quemar, otra parte la vas a cortar con la espada y otra parte la vas a tirar al aire. Porque una parte del pueblo va a morir en agonía, otra parte del pueblo va a morir a filo de espada y otra parte del pueblo va a ser dispersada. Y vemos cómo todo el mensaje de Dios no es nada más un sermón, un discurso, es la vida misma de Ezequiel la que transmite el mensaje. Dios también quería darle otro mensaje al pueblo, pero quería que también Ezequiel lo encarnara en su vida. Quería decirles que Jerusalén
Jerusalén iba a ser destruida. El templo a quien ellos tanto anhelaban, el templo que tanto amaban, su orgullo, también iba a ser destruido. Y Dios le pide ahora a Ezequiel que lo vuelva a hacer, que vuelva a profetizar por medio de su vida. Y esto es de una forma dolorosa. Le dice, vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con tu rebozo ni comas pan de enlutado. Algo le va a pedir Dios a Ezequiel que haga para que el pueblo entienda de que va a sufrir y de que Jerusalén va a ser destruida y que no van a tener ni siquiera tiempo para lamentarse. Y aquí está la dramatización que ahora Dios le pide, una dramatización en vida, una dramatización real para mostrar el mensaje suyo. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. La forma de llevar el mensaje de Ezequiel era una forma dura muchas veces y tuvo que encarnar ese mensaje en su vida para transmitirlo al pueblo. Ezequiel obedeció a cada una de estas cosas que Dios le había mandado. Ezequiel cumplió fielmente todas estas dramatizaciones, estos actos que Dios le pedía para poder reflejar su mensaje al pueblo. Porque Ezequiel también había entendido y había conversado con Dios que él tenía una responsabilidad. Y Dios habló directamente a Ezequiel. Y cuando le dice que vas a ser mi profeta, recae sobre Ezequiel una responsabilidad. Y Ezequiel es privilegiado porque recibe la palabra de Dios. Pero eso demanda una responsabilidad. Dios le dice, cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Yo te mando a predicar, y ya le había dicho al principio, la gente no te va a oír, y la gente va a pecar, y ellos van a pagar por su pecado, pero si tú no hablas, Ezequiel, su sangre yo la voy a demandar de ti. Vas a adquirir una deuda conmigo. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y es el trato que hace Dios con Ezequiel. Yo te doy el mensaje y cada persona es responsable si lo recibe o no lo recibe. Pero tú eres responsable si lo transmites o no lo transmites. Hay una responsabilidad en Ezequiel y básicamente Dios le dice, voy a demandar de ti esta deuda, te entrego esta palabra y con esto acabas de adquirir una deuda y yo voy a pedir cuentas. Ese momento refleja cómo Dios escoge a la humanidad, a una parte de ella, a una parte escogida, a Ezequiel específicamente, para que transmita su mensaje. Y eso Dios lo ha hecho históricamente a través de su pueblo. Escoge personas para que transmitan ese mensaje. Y hoy en día, ¿quién es el responsable de transmitir ese mensaje? ¿El predicador? ¿Los líderes? ¿O la iglesia?
Hay un predicador bastante popular de las últimas épocas, R.C. Sproul, y él dice, cuando él estaba estudiando todavía teología, lo reunió el profesor en clase y comenzó a preguntarle a cada uno, ¿por qué debemos nosotros evangelizar? ¿Por qué, si Dios nos pide que nosotros evangelicemos, por qué nosotros debemos hacerlo? Y cada uno comenzó a buscar ideas y a analizar la pregunta y a dar su opinión, y va pasando uno tras otro, y llega el punto donde él es el último y le toca decir, dice, le va a parecer demasiado obvio lo que le voy a decir, pero lo que yo creo es que si Dios nos pide que evangelicemos y nuestra tarea es evangelizar, la razón por la cual lo debemos hacer es porque Dios lo pide. Es porque Dios es soberano. Y le dice al maestro, esa es exactamente la respuesta. No sabemos por qué Dios nos ha encomendado eso a nosotros. No podemos encontrar la respuesta exacta por qué. Lo único que sabemos es que Dios es soberano y que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos eso. Recordamos aquel canto que dice, los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí. Es nuestra responsabilidad. Hablando de eso con mi abuelo en sus últimos años, también él decía lo mismo, después de reflexionar tanto, la iglesia tiene una deuda. La iglesia ha superado muchas cosas, pero la iglesia tiene una deuda, tiene que evangelizar. Y hemos superado muchas cosas, y debemos de aplaudir todo lo bueno, celebrar lo bueno que hemos recibido de Dios, celebrar todas esas bendiciones que tenemos, pero no debemos olvidar aquellas cosas que Dios demanda de nosotros. Así como Ezequiel recibió el mensaje, nosotros lo hemos recibido. El apóstol Pablo también lo había recibido y reflexiona mucho sobre su deuda. Y Pablo le escribe a los corintios y les dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Hay un deseo insaciable dentro de mí que no se puede contener hasta que lo haga. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí, pobre de mí, dice Pablo, si no lo anuncio. Y Pablo reflexionaba mucho al respecto. Y dice, hemos adquirido esa palabra y ahora que la tenemos, nos alegramos, lo celebramos cada domingo, conmemoramos a Cristo a través del memorial, pero eso que tenemos ahí se convierte también en una deuda y nosotros debemos saldar esa deuda compartiéndolo con los demás. Y Pablo reflexiona una y otra vez, y a los romanos también le dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a todo el mundo soy deudor, a todos soy deudor y les debo el mensaje de Dios que fue transmitido a mí. Ahora nos preguntamos, si históricamente Dios ha obrado así, ¿qué espera Dios hoy en día de su iglesia? ¿Qué espera que nosotros hagamos? ¿Cómo espera que nosotros actuemos? Dios sigue esperando y sigue demandando de que seamos nosotros ese medio que transmita el mensaje a las demás personas. Y es que la gente no hace caso, la gente no escucha. Y Dios se anticipa todo eso con Ezequiel y le dice, la gente no te va a escuchar, nadie te va a hacer caso. Y Ezequiel pasó años y años haciendo todas aquellas cosas que hasta pueden sonar vergonzosas, haciéndolas para transmitir el mensaje de Dios.
Y es que no es tarea nuestra tampoco convencer a las personas. Nosotros no estamos llamados a tener el poder de elocuencia para doblegar la mente de las personas. No somos nosotros. Nosotros solamente debemos transmitir, 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 transmitir. Es Dios quien llama, pero a nosotros se nos ha encargado el ministerio de transmitir su mensaje a todos, en la medida de nuestras capacidades, en la medida de nuestros conocimientos. Espiritualmente, las personas sin Dios son como aquellos judíos encarcelados, presos, sufriendo, muriendo, trabajando, sin ropa en el invierno cruel de Europa, trabajando descalzos, trabajando con llagas. Así ve Dios a los corazones de las personas que no lo tienen a Él. En esa época, en ese contexto, recordamos a aquel hombre, Oskar Schindler, un hombre totalmente imperfecto, con muchas pasiones, un hombre con muchos defectos, pero él hizo algo. Él comenzó a guardar la vida de las personas y comenzó a gastar de su dinero. Su fábrica no producía, su fábrica no era una máquina de hacer dinero, sino una máquina de gastar dinero, porque él tenía mucha gente que no producía, pero él las quería salvar. Y él hacía lo que podía y mes tras mes invertía en esa empresa, gastando su fortuna para salvar aquellas vidas. Y la guerra se ponía cada vez más cruda y las decisiones, los que saben de la guerra, los que vivieron el conflicto acá en el país, saben que entre más difícil se pone la guerra, las decisiones de los líderes son menos pensadas, más impulsivas. Y ahora no importaba que fueran trabajadores de una empresa alemana, simplemente tenía que entregarlos. Entonces este hombre, además de lo que ya estaba haciendo, comenzó a sobornar con dinero a todos los dirigentes, a todos los militares, para que le permitieran mantener a aquella gente. Y se comenzó a formar una lista, porque la gente iba a ser trasladada a un campo de concentración, en la cual iban a morir muchos, o prácticamente todos ellos. Y entonces comienza con su dinero a sobornar y a dar dinero por cada persona. Y se conoce ese momento donde se creó una lista, conocida como la lista de Schindler. Y todos aquellos que estén en esa lista van a ser trasladados a un lugar seguro. Y comienza aquel hombre a pagar por cada persona que iba a entrar a esa lista. Y el dinero se le estaba acabando. Comenzó a traer de su casa joyas, comenzó a traer todo lo que tenía. Y pagaba por cada persona a los militares para que los permitieran sacarla y llevarlo en tren hacia un lugar seguro. Y logró sacar a 1.200 personas. Y esa es conocida como la lista de Schindler. El dinero de aquel hombre se acabó. Su fortuna desapareció. Y eso coincidió justamente con el fin de la guerra. Aquella inversión había valido la pena. Salvó a 1.200 personas. Pero él no estaba obligado a hacerlo. Él no estaba obligado a desprenderse de todo lo que tenía. Pero con el tiempo algo surgió en este hombre. Tenía impuesta una necesidad en su corazón. Tenía un corazón sensible hacia aquellas vidas que se iban a perder. Y en forma de agradecimiento, aquel grupo de judíos que habían sido salvados comenzaron a recolectar pedacitos de oro que tenían entre ellos, lo fundieron y le hicieron una especie de botón, una especie de medalla en agradecimiento a aquel hombre. E inscribieron una frase del Talmud, de ese documento judío, que dice: quien salva una vida,
salva al mundo entero. En ese momento era un momento para sentirse orgulloso, para gritar de alegría de aquel hombre. He salvado 1200 vidas. Era un logro importante lo que había hecho. 1200 vidas. Sin embargo, él voltea a ver, todavía le quedaba ahí su carro y dice, pude haber salvado una vida más al menos si vendía ese carro. Porque había comprendido el significado de esa frase. Había comprendido que quien salva una vida, salva al mundo entero. Ahora nosotros como iglesia también tenemos que sensibilizarnos, sentir esa necesidad que también sentía este hombre en la guerra, la que sintió Pablo, la que sintió Ezequiel. Debemos de sensibilizarnos y a veces vemos la multitud y vemos personas y vemos números, pero Cristo ve a las personas de forma distinta. Cristo las vio y nos vio a cada uno de nosotros, en particular a cada uno como algo sumamente valioso para Él. Y debemos de aprender de Cristo a ver así a las demás personas. El apóstol Pablo continuaba con ese pensamiento en su corazón. Y en el libro de los Hechos se narra a Pablo diciendo esto: por tanto, os protesto en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y dice Pablo, yo tengo la conciencia tranquila hoy ante ustedes, porque yo en ningún momento he dejado de predicar el mensaje de Dios, porque yo en ningún momento he evadido mi responsabilidad de llevarlo. Sí, dice antes, tengo una deuda con todos aquellos que no conocen a Dios, tengo una deuda de llevarles el mensaje, pero acá dice, estoy limpio, cumplí mi deuda, cumplí con mi objetivo, porque a todos aquellos a quienes había que anunciarles el mensaje, yo se los anuncié. La iglesia, nosotros, debemos reconocer que esa es nuestra deuda y debemos de ponerlo en práctica y debemos de entender que no es que somos nosotros los de las palabras elocuentes, los de la forma elaborada de hablar, los eruditos en la palabra. Simplemente nosotros somos mensajeros. El mensaje es de Dios. Dios es el que llama, pero nosotros tenemos la deuda de llevar el mensaje. La iglesia debe reconocer su necesidad de llevar el mensaje de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo durante todo su ministerio también en la tierra. Se preocupaba por las necesidades de todas las personas. Muchas veces se menciona en los evangelios que ve a la multitud y dice que sentía compasión de ellos. Cristo se sentía compasión por ellos y por cada uno de nosotros. Veía más allá de lo que los ojos pueden ver, veía la necesidad y atendía la necesidad y constantemente decía, tus pecados te son perdonados, porque ese es el objetivo principal de Cristo, dar su vida para perdonar los pecados de la humanidad, para perdonar nuestros pecados y de aquellos que aún no lo han obedecido. Y aún en su último momento, nuestro Señor Jesucristo, en el momento más doloroso, siendo crucificado, aún allí, aún colgado en la cruz, se tomó el tiempo para voltear a ver a uno y salvarlo y decirle, este día tú estarás conmigo en el reino de los cielos. Ser cristiano involucra esto. Es parte del compromiso,
es parte del paquete. Muchas veces también lo llegamos a ver como una carga difícil de llevar. Nos sentimos muchas veces que no estamos preparados y debemos prepararnos lo más que podamos. Pero Dios no pide demasiado de nosotros. Lo que pide es que con lo que sabemos, con lo que hemos recibido, es suficiente para que nosotros lo traslademos a lo demás. Es una deuda que debemos de saldar, pero es una deuda también que se convierte en un acto de amor cuando nosotros lo hacemos hacia otras personas. Somos el medio que Dios ha escogido para llevar su palabra a las personas. Digamos que sí, dejémonos usar de parte de nuestro Dios. Y así como Cristo, como Pablo, como Ezequiel y como aquel hombre, Oscar Schindler, todos ellos comprendieron algo. Y eso es lo que debemos comprender esta mañana también. Que cada vida, cada uno vale. Que quien salva una vida, salva al mundo entero. Y ojalá, y primero Dios, que nosotros seamos el medio utilizado por Dios para que otra vida también pueda salvarse. Que Dios les bendiga a todos.